Bien, lo que vamos a empezar a hacer ahora es resolver directamente ejercicios de parciales del año pasado, ¿sí? Nos queda poco tiempo como para ir viendo los prácticos, así que directamente estas 3 clases que vamos a dar hoy, jueves y viernes, van a ser respecto a los ejercicios que se dieron en los parciales de años anteriores. Después les voy a hacer un resumen de fórmulas que se lo voy a estar subiendo esta tarde, noche más o menos, para que ustedes también vayan viendo de practicar con eso. Veamos, por ejemplo, la primera pregunta que les subí ayer, ¿sí? Del archivo PDF que les subí ayer. Dice, un auto se mueve a lo largo del eje X desde una posición x0 igual a 2 metros cuando el tiempo t es igual a 0. Hasta una posición x1 igual a menos 3 metros cuando el tiempo t es igual a 2 segundos. Entonces, tenemos un eje X, tenemos un cuerpo o un móvil, un auto en este caso, en esta posición. Este va a ser el 0. Nosotros sabemos que la distancia a la que está inicialmente es de 2 metros. Para un tiempo t igual a 0. Ahora, pasados 2 segundos, el auto pasó a una posición final de menos 3 metros. Entonces, bien, tenemos en un tiempo inicial 0, su posición inicial es de 2 metros, y en un tiempo final, que es cuando el tiempo vale, en este caso, 2 segundos, tenemos una posición final de menos 3 metros. Ahora, tenemos que calcular primero el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento o la variación de x, vamos a poner como variación de x, va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Eso quiere decir que vamos a calcular posición final, que son menos 3, menos la posición inicial, que son 2. Eso quiere decir que se movió un total de menos 5 metros. Cuando calculamos la velocidad media, estamos hablando de la variación de la posición dividido en la variación del tiempo. Entonces, al calcular de esta forma, la variación de la posición ya la tenemos. Es la que calculamos en el punto anterior, menos 5 metros. Dividido la variación del tiempo. La variación del tiempo no es otra cosa que tiempo final menos el tiempo inicial. Eso quiere decir que va a ser 2 segundos. Por lo tanto, la velocidad media que está desarrollando el auto es de menos 2,5 metros sobre segundo. ¿Hasta acá lo van entendiendo? ¿Les quedó alguna duda? No. Bien. Cuando hablamos de rapidez, la rapidez no es otra cosa que el recorrido dividido el tiempo, ¿sí? Entonces, el recorrido si ustedes se fijan, es de 5 metros, ¿sí? No importa el sentido, solamente importa que son 5 metros de recorrido. Esto lo vamos a poner acá con fórmula.
y el tiempo que tardó en hacer ese recorrido son 2 segundos. Eso quiere decir que son 2,5 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre, para velocidad media, siempre voy a tener que calcular primero el desplazamiento. Posición final menos posición inicial. Una vez que calculo ese desplazamiento es el que se utiliza para poder calcular la velocidad media. ¿Sí? En la parte de abajo de velocidad media va a ir la variación de tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó entre que estaba en una posición hasta que llegó a la otra posición? En cambio, para la rapidez, lo que importa no es la posición final ni la posición inicial, sino cuál fue el recorrido que hizo. ¿Sí? Cuando hablamos de recorrido, lo que hablamos es cuál es toda la distancia total que el móvil se movió. En este caso, el móvil se mueve desde este punto hasta este punto, un total de 5 metros. Esos 5 metros son los que usamos acá. Y después lo dividimos en el tiempo que tardó en hacer ese recorrido. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que existe entre una velocidad media y una rapidez. La rapidez la trabajamos con recorrido, la velocidad solamente con posición inicial y final. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. Pasemos al siguiente ejercicio. Si tienen dudas, ya saben, pregunten, no se queden con las dudas, ¿sí? El siguiente ejercicio dice, un cuerpo se suelta libremente y emplea 4 segundos en recorrer la primera mitad de su recorrido. ¿Con qué velocidad pasa por ese punto? El punto corresponde a la mitad de su recorrido. ¿Cuál es el recorrido total que desarrolla? Adoptar el sistema de referencias con origen de 0 y igual a 0 en el punto en donde el cuerpo se ha soltado. Eje positivo hacia abajo. Nosotros tenemos un cuerpo que se suelta desde una cierta altura. Este cuerpo va a caer con una aceleración, ¿sí? Esa aceleración ya sabemos que cada vez que yo suelto un cuerpo estamos hablando de un movimiento de tipo de caída libre, ¿sí? Siempre que hablemos de soltar, el movimiento es caída libre, con una aceleración que no es otra cosa que la gravedad, que en este caso nos dice que consideremos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, el mismo hecho de decirles a ustedes que el cuerpo se suelta hace que la velocidad inicial sea igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos estos dos datos. Otra cosa que nos da como dato es el tiempo. Nos dice que el tiempo que alcanza la mitad de su recorrido es de 4 segundos. Por lo tanto, tenemos que averiguar cuál es la velocidad por la que pasa por ese punto y cuál es el recorrido total. Nos está diciendo ahora otra cosa. Hay dos consideraciones que se hacen en este ejercicio. Una, que consideremos que i es igual a 0 en este punto. Y la otra, que consideremos que el eje hacia abajo se considera positivo. Entonces, teniendo en cuenta estas dos consideraciones, la gravedad la vamos a tomar positiva. ¿Sí? Siempre tengan eso muy en cuenta al momento de evaluar cómo trabajar con las variables. Entonces, vamos a utilizar una fórmula. Hay una fórmula que me dice que la posición final o la altura final es igual a una altura inicial más la velocidad inicial
por el tiempo, más o menos, dependiendo de cómo tomemos, en este caso, como es hacia abajo positivo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, si hubiésemos tomado hacia abajo negativo, hubiésemos considerado que la gravedad era negativa, ¿sí? Entonces tengan muy en cuenta eso al momento de ir considerando las medidas. Siguiendo con esto. Ya de acá podemos ir despejando, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, vamos a calcular primero el recorrido. La altura final va a ser igual a la altura inicial, que es 0, porque estamos hablando del punto inicial 0, más la velocidad inicial, que también es 0, por el tiempo de 4 segundos, más un medio por la gravedad, que son 10 metros sobre segundo, elevado al cuadrado, por el tiempo que nos está dando de la mitad del recorrido, que son 4 segundos, elevado al cuadrado. Entonces, esa altura final va a ser igual. Acá yo puedo cancelar el término 0, 0 por 4, y quedarme solamente con esta parte. ¿Cuánto les da ese valor? $80. Muy bien. 80 metros. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que nos dice que esto es solamente la mitad de su recorrido, ¿sí? Por lo tanto, el recorrido completo va a ser 2 por esos 80 metros. En este caso, 160 metros. ¿Bien? Entonces, siempre lean bien los ejercicios, ¿sí? Muchas veces pasa esto de pedirles una cosa que tienen que calcularla a partir del primer resultado. Bien. Ya calculamos el recorrido, por lo tanto puede ser la opción A o la opción C. La opción B y la opción D quedan descartadas. Vamos a ver ahora la velocidad. La velocidad sí me dice que sea por la que pasa en el punto que es la mitad de su recorrido. Entonces, hay distintas fórmulas para poder calcularla. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo o la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Y esa es una. Entonces, la velocidad final por la que pasa por ese punto son 0 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, más la aceleración de la gravedad, que vamos a considerar que son 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el tiempo de 4 segundos. En este caso, la velocidad final es igual a 40 metros sobre segundo. Entonces, ya tenemos las dos respuestas que nos pidió. ¿Cuál es la velocidad final por la que pasa por el punto de la mitad del recorrido? ¿Y cuál es el valor del recorrido total? Viene a ser entonces la respuesta C. ¿Sí? ¿Les quedó alguna duda de este ejercicio? No. Sigamos. Veamos este. Dice, usted suelta una roca desde un peñasco
Si se desprecia la resistencia del aire, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Vamos a trabajar esto, es un poco más teórico, ¿sí? Pero vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Si nosotros soltamos una roca o un objeto desde un peñasco, inmediatamente este va a estar afectado por la gravedad, ¿sí? Esa gravedad que por lo general usamos 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, al menos que nos den una medida distinta. Entonces, tenemos que recordar que como esto tiene una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, eso indica que a medida que vaya cayendo, la velocidad con la que cae va a ir aumentando. Por lo tanto, el 1 es verdadero, ¿sí? La velocidad de la roca aumentará. Ahora, ¿la velocidad disminuye? No, está cayendo en el mismo sentido que la gravedad, es decir, aumenta. Con respecto a la aceleración, nosotros tenemos que recordar que siempre que estamos trabajando en caídas libres o en cualquier sistema, la gravedad se mantiene constante. La gravedad es una medida de atracción de la Tierra a cualquier objeto. Entonces, la 3 es falsa y la 4 también es falsa, ¿sí? La gravedad no aumenta ni disminuye, sino que se mantiene constante. Por lo tanto, la única que es verdadera es la 1, que sería la C. ¿Lo van entendiendo? Sí, profe. Veamos el ejercicio 3. Dice, un grupo de estudiantes de ingeniería informática está desarrollando un software que se encargará de los movimientos de un robot diseñado por ellos. Particularmente están abocados al movimiento plano de la aceleración constante. Hasta el momento pudieron establecer que parte de la aceleración constante para t igual a 0 segundos tenemos una velocidad de menos 6 menos 5. Entonces, en un tiempo t igual a 0 segundos, tengo una velocidad que es igual a menos 6 menos 5 metros sobre segundo. Después, para un tiempo t igual a 2 segundos, tengo otra velocidad, que esta es la velocidad final, igual a 2 menos 5 metros sobre segundo. Y nos están pidiendo, de acuerdo a esta información, la aceleración del robot es. En este caso estamos trabajando con velocidades en dos dimensiones, ¿sí? Eso quiere decir que cuando yo calcule, yo voy a poder calcular una aceleración en X y una aceleración en Y, ¿sí? Ambas aceleraciones las voy a calcular con la misma fórmula, solamente que trabajando en su respectivo eje. Velocidad final en X menos velocidad inicial en X dividido el tiempo. Para Y, lo mismo. Velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y dividido también el tiempo. Usando estas fórmulas yo voy a poder ir calculando. Entonces, por ejemplo, en X, la velocidad final en X es de 2 metros sobre segundo. Menos. La velocidad inicial en X es de menos 6. Menos 6 metros sobre segundo. Y el tiempo que pasó es de 2 segundos. Entonces tengo 2 menos
menos 6, menos y menos se hace más, 2 más 6 son 8, dividido 2 me da 4 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo en y. En el caso de y, lo voy Profe, acá, según que es menos 6. según el valor que está acá. ¿Ves? Entonces estamos trabajando, recuerda siempre, cuando tenés la velocidad dada en forma de un par, el primer valor, velocidad en x. ¿Ves? Primer valor, velocidad en x, menos velocidad en x. De ahí sale. Ahora vamos a trabajar el segundo. Velocidad en y, velocidad en y. ¿Sí? Velocidad final menos velocidad inicial. Ahora, la velocidad final en y es de menos 5 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial también es de menos 5 metros sobre segundo. Dividido en el mismo tiempo, 2 segundos. Por lo tanto, cuando calculemos esto, menos y menos se hace más. Entonces tengo menos 5 más 5. Esto le va a dar 0 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Bien. ¿Hasta acá entendieron? Sí, profe. Entonces, en este caso, el cuerpo no se mueve en el eje Y, solo en el eje X. El cuerpo no acelera en el eje, sí se mueve, ¿sí? Si te fijas, tiene una velocidad en el eje Y, o sea, se está moviendo, pero en el eje Y se mueve con una velocidad constante. En el eje X se mueve de forma acelerada, ¿ves? Es como, si lo tomamos en cuenta, es muy parecido a lo que es el tiro parabólico. El tiro parabólico, recuerden que en el eje X se mueve a una velocidad constante, mientras que en el eje Y es un movimiento acelerado con una aceleración que es la gravedad, ¿sí? ¿Lo van entendiendo? Sí, Sí. profe. Entonces, la aceleración que nosotros estamos trabajando es igual a 4 en X, 0 en Y, metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿sí? Esa es la aceleración con la que estamos trabajando. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la velocidad que deberá tener a los 3 segundos? Y vamos a trabajar lo mismo. La velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X también, más la aceleración por el tiempo que haya pasado. En este caso, vamos a tomar la velocidad inicial a los 0 segundos. Entonces, la velocidad final en X va a ser igual a su velocidad inicial, que era menos 6 metros sobre segundo, más la aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que había pasado, que era de 3 segundos. ¿Cuánto les da esto? 6. Bien, 6 metros sobre segundo. Con respecto a la velocidad en y, la velocidad final en y, yo voy a tener en cuenta que como esto es un movimiento que no tiene aceleración en y, va a ser la misma velocidad inicial, ¿sí? Porque si usamos la misma fórmula sería más aceleración por tiempo, pero la aceleración en y es 0, por lo tanto este término se anula, quedándonos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial en el eje y. Entonces la velocidad final en y va a ser igual a menos 5 metros sobre segundo.
uniendo las dos respuestas, la velocidad final o la velocidad a los 3 segundos, como lo tenemos acá, va a ser igual a 6 menos 5 metros sobre segundo. ¿Entendieron cómo calcularlo en dos dimensiones? ¿Les quedó alguna duda? No, profe, está bastante bien explicado. Veamos el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice: un ventilador con aspas de 20 centímetros de radio arranca desde reposo y alcanza 300 revoluciones por minuto en 10 segundos. La velocidad del extremo exterior del aspa cuando el tiempo t es igual a 8 segundos. Vamos a tomar en cuenta esto. Y tenemos el aspa parte de un punto inicial, ¿sí? Esto es un movimiento circular. Entonces, tenemos que parte del reposo, es decir, para un tiempo igual a 0, su velocidad tangencial es igual a 0. Su velocidad angular, que es omega, también va a ser igual a 0. ¿Sí? Y después nos dice que para un tiempo t igual a 10 segundos, su velocidad, que en este caso es una velocidad angular, es de 300 revoluciones por minuto. Y nos pide la velocidad del extremo exterior del aspa a los 8 segundos. ¿Sí? Esa velocidad del extremo exterior no es otra cosa que la velocidad tangencial a los 8 segundos. Eso es lo que nos está preguntando. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con estos valores, principalmente con este, para convertirlo en una velocidad tangencial y poder calcular cuál es la aceleración tangencial que experimenta este movimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos en cuenta que para pasar esto hay que decir que una revolución, ¿cuántos radianes son? Recuerden estas equivalencias. Una revolución son 2pi radianes, ¿sí? Porque es una vuelta completa. En este caso nosotros tenemos 300 revoluciones. Que son x radianes. ¿Sí? Y después también tenemos que ver que esto está en minutos y lo vamos a pasar a segundos. Entonces, usando esto, vamos a multiplicar por 2pi radianes, que es lo que vale una revolución. Esto lo voy a poner de otra forma. Así está más claro. ¿Sí? Las revoluciones por minuto son 300 revoluciones en un minuto. ¿Sí? Entonces, cada revolución vale 2pi radianes y nosotros queremos también transformar los minutos. Un minuto
son 60 segundos. Entonces, esta velocidad pasada a radianes sobre segundos les va a dar 300 por 2pi dividido en 60. ¿Cuánto les da eso? Puede ser que sean 10pi. Sí, sí, profe, a mí también me da 10pi. 10pi en radianes sobre segundo. ¿Sí? Ahora, tenemos este valor. La velocidad angular pasa de 0 a 10pi en radianes sobre segundo. Un dato que nos olvidamos de anotar acá es el radio. El radio es de 20 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,2 metros. ¿Sí? Nosotros tenemos una equivalencia que nos dice que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio que nosotros estamos considerando en el movimiento circular. ¿Sí? Por lo tanto, esta velocidad tangencial la podemos pasar, perdón, esta velocidad angular la podemos pasar a velocidad tangencial. La velocidad tangencial va a ser el omega de 10pi en radianes sobre segundo por el radio de 0,2 metros. ¿Cuánto les da la velocidad tangencial final? Dos 2pi. Lo vamos a dejar como 2pi por ahora para que sea un poco más preciso el cálculo. ¿Sí? 2pi en metros sobre segundo. Ya teniendo estos dos valores, podemos calcular la aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial no es otra cosa que la velocidad tangencial final menos la velocidad tangencial inicial dividido en el tiempo. Vamos a usar los valores calculados. La tangencial final es 2pi en metros sobre segundo, menos la tangencial inicial, que es 0, dividido en el tiempo que habíamos calculado, que era de 10 segundos. ¿Cuánto les da la aceleración tangencial? Un quinto de pi. Bien, pi sobre 5. En metros sobre segundo elevado al cuadrado. Teniendo estos valores, ya podemos pasar ahora sí al cálculo de la velocidad a los 8 segundos. ¿Sí? Usamos de vuelta la fórmula de velocidad tangencial final es igual velocidad tangencial inicial más la aceleración tangencial por el tiempo. La velocidad tangencial final va a ser igual velocidad tangencial inicial 0 más la aceleración pi sobre 5 radianes, perdón, metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de 8 segundos.
¿Cuánto les da esa velocidad tangencial final? Ocho sobre 5 pi. Bien, pasen los decimales. 5,02. Metros sobre segundo. Entonces es la respuesta B, la más cercana, 5,0. ¿Entendieron cómo calcular este ejercicio? ¿Les queda alguna duda de este ejercicio? No, profe. Sobre todo además que acá se agrega más símbolos como la velocidad angular o la tangencial. Sí. Tengan mucho cuidado que esto tiene todo lo que es movimiento circular. Tiene velocidad angular, tiene aceleración angular, velocidad tangencial, aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. ¿Sí? Son las variables que va manejando este tipo de movimiento. Entonces tengan muy en cuenta eso al momento de ir calculando. Vamos a este. Tenemos este gráfico. Es un gráfico de velocidad en función de tiempo. Nos dice, relacione las ecuaciones de velocidad en función del tiempo de la columna de la izquierda con los intervalos de tiempo desplegables de la derecha. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, yo tengo en esta parte más alta una velocidad que es igual a 8. Recordemos que todo esto está en metros sobre segundo. Después tenemos un tiempo de 3 para este. Para este valor tenemos un tiempo de 5. Y para el último, un tiempo de 9. Si nos fijamos, en este caso la velocidad es de menos 8. La primera ecuación nos dice que la velocidad en función del tiempo es igual a 8 metros sobre segundo menos 4 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Acá le voy a poner un punto 7.
Entonces, partimos de una velocidad inicial que es de 8. Si yo me fijo, esa velocidad inicial es la más alta, ¿sí? Es esta. Eso quiere decir que tenemos que estar en uno de estos dos puntos inicialmente. Ahora, está restando un término que es una aceleración, lo que quiere decir que el movimiento se desacelera, o sea, pierde velocidad. Por lo tanto, está empezando en este punto y tenemos que verificar que esta aceleración que está contenida en este tramo sea la misma que está acá para verificar que todo este tramo sea el que corresponde con esta ecuación. Ahora, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos calcular que la aceleración de este tramo, que es velocidad final, que son menos 8, menos velocidad inicial, que son 8, dividido en el tiempo, que es el tiempo de 5 a 9, que son 4 segundos. Menos 8 son menos 16. Dividido 4, menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ven cómo la aceleración de esta zona corresponde con la aceleración que está en esta parte. Por lo tanto, el tramo de tiempo para esta ecuación es desde 5 a 9 segundos. El siguiente tramo nos dice una velocidad igual a 8 metros sobre segundo constante. Entonces, una velocidad igual a 8 metros sobre segundo constante. Si me fijo, sí o sí tiene que ser, como esto es una gráfica de velocidad en función de tiempo, tiene que ser la zona que esté horizontal, ¿sí? Es la única zona que es de velocidad constante, entre 3 y 5 segundos. Entonces a este corresponde de 3 a 5 segundos. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí. Siempre vamos desarrollando, relacionando las ecuaciones con lo que nos está pidiendo, ¿sí? Con el tramo de tiempo. La última es velocidad en función de tiempo es igual a 8 tercios metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo. En este caso, por ejemplo, la aceleración, que es esta parte de 8 sobre 3, es positiva. Por lo tanto, tiene que ser una pendiente positiva, una creciente, digamos, en lo que es la gráfica. Tiene que ser la parte creciente. Por lo tanto, es esto de acá, ¿sí? Y hay que verificar, acá está bien porque comienza en una velocidad inicial igual a 0. Por eso es que acá no aparece velocidad inicial. Pero nos quedaría verificar el tema de que corresponde o no corresponde con la misma aceleración. Entonces lo hacemos de esa forma. La aceleración para ese tramo va a ser igual a la velocidad final, que son 8 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que como en este caso comienza de 0, es 0, dividido en el tiempo de 3 segundos. Entonces me queda 8 sobre 3
metros sobre segundo al cuadrado. Corresponde la misma aceleración en el tiempo de 0 a 3 segundos. De 0 a 3 segundos. ¿Sí? ¿Entendieron el ejercicio? ¿Les quedó alguna duda? No, profe, está bastante bien el gráfico y todo eso. Acá sería solo que tenés que comprobar que pertenece a esa sección Claro, del gráfico. claro. Es comprobar que pertenece a la sección del gráfico con la que están trabajando. ¿Sí? Bien. Veamos el 3. Dice, un insecto se está moviendo en el piso. Un estudiante de ingeniería decide aplicar sus conocimientos de física y describir el movimiento del insecto respecto a un sistema de referencias, encontrando que la posición cambia con el tiempo según la siguiente ecuación. Entonces, la posición va a ser igual. Está escrito en forma de vectores, 3i más 4j en centímetros sobre segundo por el tiempo más un medio de 1i menos 5j por el tiempo al cuadrado. Y esto está en centímetros sobre segundo. Bien. Según la ecuación, la velocidad para t igual a 1 segundo será entonces nos pide la velocidad t igual a 1 segundo. Si nosotros analizamos esta ecuación, si ustedes la miran así como está, tiene mucha similitud con la ecuación de las posiciones finales en un movimiento acelerado, ¿sí? Que es x final es igual, por ejemplo, al x inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, haciendo eso, nosotros podemos ver que esta parte de acá corresponde con una velocidad inicial. Esta parte de acá, que nosotros tenemos como 1i menos 5j, corresponde con la aceleración. Es decir, esta ecuación es equivalente a esta, solamente que está escrita con velocidades y aceleraciones en forma de un vector, ¿sí? En dos dimensiones. Extrayendo de esto la velocidad inicial y su aceleración, podemos decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Solamente que acá vamos a trabajar en dos dimensiones. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a 3i más 4j en centímetros sobre segundo más la aceleración, que son 1i menos 5j en centímetros sobre segundo al cuadrado
por el tiempo de un segundo, ¿sí? La velocidad final va a ser entonces igual. El 1 lo distribuyo, hago la propiedad de distributiva para multiplicar por el vector que está delante, y los segundos se simplifican con el cuadrado de abajo. Y me va a quedar 3i más 4j en centímetros sobre segundo, más una i menos 5j también en centímetros sobre segundo. Por lo tanto, esa velocidad final que me está pidiendo es la suma de los dos vectores, que vendría a ser 3i más 1i son 4i. 4j menos 5j menos 1j en centímetros sobre segundo, que no es otra cosa que el primer valor, ¿sí? Entonces es el A. ¿Entendieron el ejercicio? Sí, profe. Entonces siempre vayan trabajando de esta forma, ¿sí? Tengan en cuenta de que esto lo puedo relacionar directamente con la ecuación de espacio para un movimiento acelerado. Y de ahí extraer los valores tanto de la velocidad inicial como de la aceleración para poder calcular la velocidad final que me están pidiendo. Veamos este punto. Dice, uno de los equipos más importantes de los laboratorios biomédicos. Voy a agrandar un poco si no se ve. Uno de los equipos más importantes del laboratorio biomédico es la ultracentrífuga. Se usa para separar compuestos que consideran en partículas de diferentes masas. La ultracentrífuga utiliza la aceleración centrípeta de rotación rápida para la separación de diferentes masas. Gira de tal forma que la aceleración centrípeta es de 8,4 por 10 a la sexta metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, tenemos una aceleración centrípeta 8,4 por 10 a la sexta metros sobre segundo al cuadrado. Y tiene un radio de giro, R, radio de giro, de 0,235 metros. Necesitamos calcular la rapidez que alcanza. Tenemos aceleración centrípeta y radio. Entonces, recordemos que la aceleración centrípeta es una aceleración que tiende al centro de la circunferencia a la cual está girando, ¿sí? Entonces, su aceleración centrípeta no es otra cosa que una aceleración que siempre va hacia el centro de la circunferencia. Lo que nos están pidiendo determinar es la velocidad que alcanza, que es su velocidad tangencial. Y otra cosa que nos están pidiendo determinar en el punto B, la velocidad angular, ¿sí? Que esa velocidad angular ya la conocemos y sabemos que se llama omega. Y esta siempre viene de la mano de la velocidad tangencial. Ahora, teniendo en cuenta la aceleración centrípeta,
aceleración centrípeta, ¿tienen alguna relación con la velocidad tangencial? ¿Se acuerdan las fórmulas? ¿Tienen a mano las fórmulas? Sí. Bien. ¿Cuál es la relación? Hay dos. La velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Bien, esa, ¿sí? Esa es la que más me importa porque esa es la que yo tengo para calcular los datos. El radio yo lo tengo definido. Entonces es velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. ¿Sí? De acá lo que a nosotros nos importa es calcular la velocidad tangencial, que es la primera pregunta, la rapidez que alcanza la ultracentrífuga, ¿sí? Como les dice, la muestra es la tangencial porque la muestra está justamente sobre el radio, está en la última parte del radio. Entonces, la velocidad tangencial va a ser igual, el radio que está dividiendo pasa multiplicando y el cuadrado pasa como raíz. La raíz cuadrada de la aceleración centrípeta por el radio. Entonces, la velocidad tangencial, que es la velocidad que alcanza la muestra, es la raíz cuadrada de 8,4 por 10 a la sexta metros sobre segundo al cuadrado por el radio de 0,235 metros. ¿Cuánto les da la velocidad tangencial? $1,404,9. Metros sobre segundo. ¿Bien? Ya tenemos el primer valor. Ahora, había otra relación entre velocidad tangencial y velocidad angular. Recordemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, como dijimos en el ejercicio que resolvimos hace rato, ¿sí? Nos están pidiendo la velocidad angular. Esa velocidad angular va a ser igual a la velocidad tangencial dividida el radio. Entonces, la velocidad angular va a ser igual a los 1404,9 metros sobre segundo. Todo esto dividido en el radio de 0,235 metros. ¿Cuánto les da la velocidad angular? 5.978,2. 5.978,2. Y esto me va a quedar en 1 sobre segundo, o radianes sobre segundo, o segundo a la menos 1. ¿Sí? Esa es la unidad que siempre tiene velocidad angular. ¿Entendieron el ejercicio? Sí, profe. ¿Hasta acá tienen dudas de algún punto en especial o algo? Profe, yo solo tengo duda en cuántas fórmulas hay, o sea, cuántas velocidades y aceleraciones acá en A ver, en velocidad circular. en circular vas a tener eh, la velocidad tangencial, la omega, que es velocidad angular, ¿sí? ¿No? Que son las dos velocidades principales. Después tenemos aceleración tangencial, aceleración angular, que aceleración angular lo van a poner siempre con alfa, y aceleración centrípeta. Esas son las variables que manejamos, ¿sí? Cada una se calcula de una forma diferente.
La velocidad tangencial siempre lo vas a usar cuando te pidan calcular la velocidad a la que está rotando algo que está por fuera del radio, ¿sí? Que está justo en el extremo del radio. La angular es la velocidad que siempre te van a pedir directamente como angular, o te la van a dar en el caso, como vimos hace rato, en revoluciones por minuto. Y eso hay que pasarlos para trabajar a radianes sobre segundo. Ahora, la aceleración tangencial es lo mismo, es una aceleración que mide cómo va variando la velocidad en el extremo del radio. La aceleración angular va variando cómo va cambiando el ángulo de giro a partir del movimiento circular. Y por último, la aceleración centrípeta es una aceleración que se genera por el mismo hecho de girar en círculos. Es una aceleración que lo que hace es describir más o menos lo que es la fuerza centrífuga que se experimenta en un giro circular. Entonces, esta aceleración, por más de que el movimiento sea a una velocidad constante, que cuando tengo una velocidad constante no voy a tener ni aceleración tangencial ni aceleración angular, la aceleración centrípeta sí va a estar, porque si me fijo, la aceleración centrípeta proviene de la velocidad tangencial y del radio. Es decir, que con que ya exista movimiento, no importa si es acelerado o no, la aceleración centrípeta ya se puede calcular, ¿sí? No es como las otras, que depende de una variación de velocidad, ¿sí? La aceleración tangencial depende de la variación de la velocidad tangencial para poder calcularse. La aceleración angular también depende de la variación de la velocidad angular para poder calcularse. Por lo general se dice aceleración centrípeta o aceleración centrífuga. En algunos casos se le puede decir aceleración central, ¿sí? Pero siempre vamos trabajando de esta forma. Y otra cosa, hay una tercera aceleración, una cuarta aceleración, que es la aceleración total. Esta aceleración total es la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta, ¿sí? No sé si le enseñaron a calcular esta, pero por lo general trabajamos siempre con las otras variables, ¿sí? Esta muy rara vez se la dan porque es para descomponer. Y una vez descompuesta, recién se puede ir trabajando con eso. ¿Entendieron? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Veamos unos cuantos ejercicios más. Acá dice: un cuerpo se deja caer desde un globo aerostático, ubicado a 1000 metros de altura, que desciende verticalmente a una velocidad constante de 12 metros sobre segundo, despreciando el roce del aire. La velocidad del cuerpo a los 10 segundos de que cayó es de la altura respecto del suelo a los 10 segundos de caída es entonces tenemos un globo aerostático del cual se va a dejar caer un cuerpo, ¿sí? Ahora, este globo tiene una velocidad, o sea, viene descendiendo con una velocidad constante, les dice, de 12 metros sobre segundo. Y les dice, un cuerpo se deja caer. Eso quiere decir que el cuerpo, al dejarse caer, va a tener una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que es g.
Como no les dice cuánto considerar, vamos a considerar de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. A ver. Sí. Nos dice también que se deja caer cuando tenemos una distancia respecto del suelo que es de 1000 metros. Ahora, y nos pide la velocidad que experimenta el cuerpo a los 10 segundos desde que cayó. Bien, mi pregunta es, les dice que se deja caer. Sabiendo eso, ¿cuál es su velocidad inicial? 0. 0. Ahí está la trampa. El cuerpo no viene con 0. ¿Con cuánto viene el cuerpo? Con 12, Los con 12 12, con días. 12. Bien, tengan mucho cuidado con eso, porque si bien les dice que se deja caer, también les dice que se deja caer desde un globo que está viniendo a 12. Por lo tanto, el cuerpo también venía a 12. ¿Ven? Esa es la diferencia que hay con otros ejercicios. Entonces su velocidad inicial no es de 0, es de los 12 con los que venía dentro del globo. Teniendo en cuenta eso, ya tenemos aceleración, tenemos tiempo, podemos calcular la velocidad a los 10 segundos. La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, que en este caso más la gravedad por el tiempo. Entonces, la velocidad va a ser igual a los 12 metros sobre segundo más la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo, que son 10 segundos. ¿Cuánto les da esa velocidad final? ¿110? Bien, 110 metros sobre segundo. Bien. Tengan en cuenta eso para resolver este tipo de ejercicio, ¿sí? Si un cuerpo va encima de otro, va a tener la velocidad del cuerpo que lo está llevando, por más que le digas que está en reposo, ¿sí? Vamos a ver el tema de altura. La altura del cuerpo respecto al suelo a los 10 segundos de caída. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a considerar un sistema negativo. La altura y va a ser igual a la altura inicial. En este caso, como la velocidad es hacia abajo, viene descendiendo, desciende verticalmente, menos la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, la altura que va a tener va a ser la altura inicial, que se lanzó desde 1000 metros. ¿Menos un medio? Sí. Recordad que siempre vos podés considerar el sentido según como vos creas que puede ir, ¿sí? En este caso yo lo considero negativo porque yo estoy considerando que el punto I igual a 0 está en el suelo. Yo los considero acá I igual a 0. Entonces, mi altura inicial son los 1000 metros desde donde se está lanzando. Como yo considero positivo hacia arriba, y como la velocidad es descendiente porque dice que está bajando, la velocidad me queda negativa. Y lo mismo va a pasar con la gravedad. La gravedad siempre es hacia abajo. Yo estoy considerando positivo hacia arriba, la gravedad también va a quedar negativa. ¿Van entendiendo? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, profe. Oh, No. ¿No? Entonces, menos 12
metros sobre segundo, por el tiempo, que son 10 segundos, menos un medio de la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el tiempo, que son 10 segundos elevados al cuadrado. Bien. Los signos siempre van a estar dados por la consideración que ustedes hagan, ¿sí? Si ustedes consideran que hacia abajo es positivo, entonces acá estos dos van a ser positivos. Pero ahí yo voy a considerar que esta altura inicial no la voy a tener. O sea, yo siempre tengo que evaluar según como yo considere. Hay muchas formas de resolver un ejercicio, o sea, no se queden solamente con las que yo hago. Si ustedes quieren, prueben y resuelvan de otra forma, siempre tienen que llegar al mismo resultado. Por ejemplo, en este caso yo estoy considerando, primero, que el punto 0 está en el suelo y 0 está en el suelo. Por lo tanto, el I inicial que yo estoy usando está arriba, positivo hacia arriba, 1000 metros. ¿Ven? Si yo me voy hacia arriba, yo considero positivo hacia arriba. Esa es mi consideración ahora. Como yo estoy considerando positivo hacia arriba las distancias, tengo que hacer lo mismo con las velocidades y las aceleraciones. La velocidad que me dice acá, que desciende verticalmente, quiere decir que está bajando. Y si yo consideraba positivo hacia arriba, si va hacia abajo, considero que el signo de esta velocidad es negativo. ¿Ven? Ahora, en el caso de la gravedad siempre va a descender, o sea, la gravedad sí o sí es hacia abajo siempre. Entonces, como la gravedad siempre es hacia abajo y yo considero positivo hacia arriba, también me va a dar negativo. ¿Sí? Esa es la convención de signos que yo estoy usando. Ahora, otra forma de resolver esto es que yo considere directamente, o mejor dicho, yo calcule directamente el espacio que desciende, considerando que la velocidad es positiva y que el tema de la gravedad también positiva. Pero ahí yo solamente voy a calcular esta parte, sin tener en cuenta la posición inicial. La forma en la que yo lo hago es para que al terminar de calcular ya me dé directamente el valor de la altura que necesito. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Si quieren, después vemos de resolverlo de otra forma. ¿Sí? Pero ustedes también prueben. Siempre hay más de una forma de resolver estos ejercicios. Yo trato de hacer un poco la que es más rápida y más sencilla. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿cuánto les da el valor de I? Reemplazando los valores y calculando. $390 me da a mí. ¿Les da lo mismo a los otros? Sí. Bien. Bien. ¿Les quedó alguna duda hasta acá? Esta altura que nosotros calculamos, como estamos considerando el I igual a 0 y el I inicial de 390, es la altura directamente que desarrolla el cuerpo, o la altura desde el suelo a la que está a los 10 segundos. ¿Sí? Otra forma de calcularlo es considerar I como la altura de caída, o la altura que cayó. ¿Sí? Si yo considero a I como la altura que cayó, yo puedo decir I va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración,
que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Considerando esto, yo puedo calcular, no voy a calcular la altura directamente a la que está desde el suelo, sino la altura que se movió desde esta parte, hasta que pasaron 10 segundos. ¿Ven? En un tiempo de 10 segundos. Entonces solamente quiero calcular esta altura, la altura que cayó, considerando la velocidad inicial positiva y la gravedad positiva. Entonces tengo 12 metros sobre segundo por el tiempo de 10 segundos más un medio de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el tiempo de 10 segundos al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? 610. 610 metros, ¿sí? Eso quiere decir que la altura que cayó, la altura que se movió, son 610 metros. Si yo sé ahora, tomando en cuenta que la altura que el cuerpo cae son 610 metros, ¿cuánto va a ser la altura que me quede? O sea, la altura a la que está del suelo. El I del suelo. El I del suelo va a ser la altura desde que fue lanzado, que son los 1000 metros, menos la altura que cayó durante 10 segundos, que son 610 metros. ¿Cuánto les da el I del suelo? También da 390. Bien. Entonces, ¿ven cómo calcular de las dos formas les da lo mismo? La única diferencia está en que hacerlo de esta forma son dos pasos. Calcular primero la altura que cae y después restarla de la altura inicial. Calcularlo de esta forma es un único paso con una única fórmula. Y al resolver ya obtenemos el mismo resultado. ¿Bien? ¿Entendieron el ejercicio? ¿Les quedó alguna duda hasta ahí? Bien. Entonces, recuerden que para todos estos ejercicios no hay una única forma de resolver. Siempre va a depender de qué fórmulas quieran aplicar ustedes y cómo lo entiendan mejor. ¿Sí? Bien. Veamos este. Los autos A, B, C y D se desplazan sobre una carretera recta, plana y con una velocidad como se muestra en la figura. Para el conductor del punto A, observador en A, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? A ver. ¿Vieron el movimiento relativo? Sí. Entonces, vamos a ver. Para el conductor situado en A, el observador en A. Dice,
el auto B se aproxima a 130 kilómetros por hora. ¿Verdadero o falso? Ustedes recuerden que esto tiene que ver mucho con lo que ve el conductor, no lo que está pasando realmente. Entonces, el conductor del auto A va a una velocidad de 60 kilómetros por hora. El conductor del auto B va a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Entonces, teniendo en cuenta eso, si el A imagina que está quieto, entonces la velocidad que desarrolla B con respecto al de A es la suma de las dos velocidades. Por lo tanto, para A, B se acerca con la suma de las dos velocidades. ¿Cuánto les da 60 más 70? ¿130? Bien, 130 kilómetros sobre hora. Veamos el B. El auto D se aleja a 20 kilómetros por hora. Y acá vamos a tener un segundo auto que es de 40 kilómetros sobre hora. Bien, en este caso, ¿el auto D se aleja, sí o no? No. Bien, no se aleja, porque la velocidad que tiene A es mucho mayor que la velocidad que tiene D. Eso quiere decir que para el conductor A, el auto no se está alejando, se está acercando, pero se está acercando con una velocidad de 20 kilómetros por hora, ¿sí? Para el caso de D, se acerca con 20 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Eso pasa porque si nosotros hacemos la diferencia de las dos velocidades, 60 menos 40 les va a dar 20. ¿Sí? 20 positivo que se está acercando. En cambio, si esta velocidad es mayor que la de A, cuando hagan 60, por ejemplo, menos 80, y les dé negativo, ahí se está dando el caso de que se aleja, ¿sí? En este caso se considera que se acerca, solamente que con la velocidad de la diferencia en las dos velocidades. Entonces, el B sería falso. El otro dice, el auto B se aproxima a 10 kilómetros por hora. Eso ya queda descartado por la primera interacción que hicimos, ¿sí? Cuando dos autos van con velocidades en sentidos contrarios, para el observador la velocidad con la que se acerca el otro auto es la suma de las dos velocidades. Es por esta razón que queda descartado el C, ¿sí? Ya habíamos sacado que se acercaba con 130.
y el D, que nos dice el auto D se aleja a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Igual que en el caso anterior, el auto D no se aleja, se aproxima o se acerca, pero con una velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Veamos el siguiente. Dice, un camión viaja a una velocidad constante de 40 kilómetros por hora en el sentido positivo. Entonces, el camión, digamos que hacia allá, sentido positivo, a 40 kilómetros por hora. En un determinado instante, un automóvil que venía siguiéndolo decide pasarlo. El chofer del camión ve alejarse el automóvil con una velocidad constante de 72 kilómetros por hora. Entonces tenemos un camión que viaja a 40 kilómetros por hora en sentido positivo. Un auto que lo venía siguiendo lo decide pasar en un instante de tiempo cualquiera y el chofer del camión lo ve alejarse al automóvil con una velocidad constante de 72 kilómetros por hora. De acuerdo a un observador que está con respecto a la Tierra, ¿cuál es la velocidad del auto? ¿En cuánto tiempo el auto estará a 1 kilómetro del camión? Nosotros ponemos un observador que observa que este está viajando a 40 kilómetros por hora y observa al mismo tiempo que este en realidad tiene que observar la velocidad de este. La velocidad que el camión observa es esta, la de 72 kilómetros por hora, es decir, para el camionero el auto está viajando a 72. ¿Sí? Pero respecto del suelo, ¿a cuánto está viajando el auto? Si el camionero viaja en sentido positivo y el otro también viaja en sentido positivo, respecto del suelo, la velocidad del auto es igual a la suma de las dos velocidades, ¿sí? La velocidad del camión más la velocidad del auto respecto del camión. ¿Ven? Porque yo le estoy cambiando el, digamos, eje de referencia. El eje de referencia que tenía en un principio el auto es el camión. Es decir, la velocidad de los 72 kilómetros hora está desarrollada, pero a partir de los ojos del camionero, del punto de vista del camionero, no desde el suelo. Entonces, teniendo en cuenta eso, la velocidad del auto respecto del suelo es igual a la velocidad del camión respecto del suelo, que son los 40 los que está viajando, más la velocidad del auto respecto del camión. La velocidad del auto respecto del suelo va a ser entonces 40 kilómetros sobre hora más 72 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto les da eso?
102. 112 kilómetros por hora. Bien. Ahora, nos dice, ¿en cuánto tiempo el auto estará a 1 kilómetro del camión? ¿Qué velocidad uso? ¿La del auto respecto del suelo o la del auto respecto del camión? ¿Cuál de las dos usaría? Respecto al camión, que no. Bien. No puedo usar la velocidad del auto respecto del suelo porque el camión también está en movimiento. Es decir, el tiempo que yo voy a considerar 1 kilómetro de distancia para esta velocidad sería solamente si el auto, perdón, si el camión estaría quieto. En este caso se está moviendo. Por lo tanto, voy a considerar la otra, la del auto respecto del camión, porque esa me indica cuál es la separación cuál es la velocidad con la que se va separando del camión. ¿Sí? Entonces, como son movimientos constantes, tenemos que la velocidad es el espacio recorrido dividido el tiempo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual al espacio recorrido sobre la velocidad, ya que nosotros tenemos que el espacio es 1 kilómetro y la velocidad 72 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto les da esto en tiempo, en horas? Pusiste 70 kilómetros por hora. A ver, perdón, 72. Ahí está. Mm, 0,013. Sí, a mí también me da lo mismo. Bien, Horas. bien, 0,013 horas. Vamos a pasar las horas a segundos. Ya sabemos entonces, una hora son 3600 segundos. Por lo tanto, 0,013 horas, ¿cuántos segundos son? 0,013 horas por 50 3600 segundos. dividido una hora. ¿50 segundos? ¿Les da igual a todos? ¿46 segundos? 46,8. A ver, si trabajaron con todos los decimales, les da 50 clavado, ¿sí? 50 segundos. 50 segundos. Ah, sí, sin redondear a 0,13 sí da 50. Claro. Sin redondear, trabajando con todos los decimales de la calculadora, 50 segundos claro. Si me fijo, viene a ser la respuesta C. Velocidad de 112 km por hora y B, 50 segundos. Entonces, la respuesta es la C. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Les queda alguna duda? No, profe. Bien. Veamos el 12. No. ¿Sí? Veamos el 12 y ya con eso terminamos. El 12 dice, se suelta una piedra desde la terraza de un edificio, llegando al piso en 2 segundos. ¿Con qué velocidad mínima se debe arrojar la piedra hacia arriba para alcanzar la altura del edificio? Consideramos G igual a 10 metros sobre segundo. Y el origen del sistema de referencia en la base del edificio.
eje y positivo hacia arriba. Tenemos un edificio. En este caso dice se suelta. Ahora sí, acá podemos considerar su velocidad inicial igual a 0. Entonces, tiene una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que en este caso me dice que la consideremos de 10 metros sobre segundo, elevado al cuadrado. Me está diciendo también que considere que el eje Y es positivo hacia arriba, por lo tanto, la gravedad la tengo que considerar negativa. Me dice también que el tiempo de caída es de 2 segundos, t es igual a 2 segundos. También me dice que se suelta, por lo tanto la velocidad inicial vamos a considerarla como 0 metros sobre segundo. Y ahora, ¿qué más tenemos? Bien, vamos a resolver esto de una manera que sea un poco sencilla y simple, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando nosotros hay dos tipos de movimientos que están relacionados, que son la caída libre con el tiro vertical, ¿sí? ¿Les enseñaron un poco de esa relación? En el caso del tiro vertical, nosotros tenemos que se arroja con una cierta velocidad hacia arriba. Esa velocidad es la que hace que el cuerpo suba hasta un punto donde tiene una altura máxima. Después, una vez llegada a su altura máxima, que es donde la velocidad se hace cero, la misma gravedad hace que el cuerpo baje hasta llegar a la misma altura de la que partió. Y cuando llegue a esa misma altura, va a tener la misma velocidad, pero con sentido contrario. ¿Ven? Si en un lado tenía una velocidad positiva, en el otro va a tener una velocidad negativa. Ahora, esto es lo que va a pasar acá. Cuando yo considere la velocidad con la que llega al suelo, esa velocidad es la mínima velocidad con la que se tiene que arrojar para que llegue otra vez al techo, solamente que cambia de signo, ¿sí? La velocidad que yo voy a obtener como velocidad final de la caída va a ser negativa, mientras que la velocidad con la que yo tengo que enviar el cuerpo hacia arriba va a ser positiva, pero van a ser en magnitud iguales. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien, esas son las consideraciones que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a trabajar para buscar esta velocidad final. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, en este caso menos la gravedad por el tiempo. ¿Sí? La velocidad inicial es 0, entonces la velocidad final con la que llega al suelo va a ser igual a menos 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo, que son 2 segundos. Esta velocidad final, en este caso de caída, va a ser igual a menos 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Esta es mi velocidad final de caída. Ahora, vamos a considerar lo que dijimos acá. La velocidad final de caída es igual
a la velocidad inicial de ascenso. Pero cambiada de signo, ¿sí? Por lo tanto, esa velocidad de ascenso va a ser igual a menos 20 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad con la que yo debo lanzar la piedra, o la velocidad de ascenso, es igual a 20 metros sobre segundo. Positivo porque va hacia arriba, ¿sí? ¿Entendieron el ejercicio? Sí, profe. De esta respuesta es la respuesta F. Bien. Resolvimos 12 puntos de los parciales, ¿sí? Así que vamos a dejar acá, si el jueves resolvemos otros 12 y el viernes terminamos de resolver la última, ¿sí? Bueno, profe. Dudas o preguntas de otros prácticos que tengan, las pueden hacer ahora, y si no, las pueden mandar al grupo, como les sea más cómodo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda o pregunta de lo que vimos hoy o de algún otro práctico? Profe, en el momento que, ¿cómo decirlo? Como la velocidad final de la caída nos da una respuesta negativa. ¿Mm? Bueno, ¿cómo decirlo? El- No consideraríamos eso. Acá les da negativo por el hecho de que les dice que consideren hacia abajo negativo, ¿sí? Si no, esto les va a dar positivo. O sea, tengan muy en cuenta que la consideración que les pide el ejercicio que hagan es porque tienen que tenerla para también hacer el cálculo, ¿sí? Si ustedes consideraban eh, positivo hacia abajo, cuando calculen la velocidad de ascenso, que va a ser la misma, solamente cambia de signo, esta le va a dar negativo. No es que ustedes no consideran los signos o dejan de considerarlos porque sí, sino que los consideran según la convención de signos que a ustedes se les pide en el ejercicio, ¿sí? Para que ustedes puedan resolver. Por eso acá les dice a ustedes que consideren el eje Y positivo hacia arriba. ¿Lo van entendiendo? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bien. Practiquen con los ejercicios que quedan, practiquen con los ejercicios que ya vimos. No hay una única forma de resolver. Ustedes quieren, piensen que pueden resolver de otra forma, háganlo. Van a llegar siempre a los mismos resultados, ¿sí? Si tienen dudas o preguntas, cualquier cosa me avisan. Y cualquier cosa seguimos ahora el jueves. Yo el video este lo voy a subir ahora en un rato. Para tarde o para la noche ya les comparto el enlace en el grupo. Cualquier cosa me avisan, chicos, ¿sí? De nada, chicos, nos vemos.